Sparking Zero está muy cerca, está a la vuelta de la esquina y... Muy buenas a todos amigos, estamos una vez más con un video de Dragon Ball Sparking Zero con muchísimas novedades. Sí, en esta actualización voy a hablar de lo que ha pasado estos días, que no he subido nada de Sparking Zero. Sí, algo bastante extraño de hecho, es que siempre subo cosas de Sparking Zero. Pero a ver, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué estuvo pasando estos días con Dragon Ball Sparking Zero? ¿Y por qué te digo de que en este video vamos a hablar de cositas importantes? ¿Doblaje en latino Lalo Garza contra Mario Castañeda? ¿Sacaron acaso el Dragon Ball Sparking Zero de la Xbox Play Store? ¿O como se llame? ¿Qué es lo que está sucediendo con la pantalla dividida? ¿Qué es lo que está sucediendo con el doblaje latino? Y además, ¿qué está sucediendo que siguen poniendo los de Bandai nuevas imágenes de mejoras de Dragon Ball Sparking Zero? Es que el juego aún no se ha terminado de desarrollar. Todo esto vamos a hablar en el video, pero antes déjame decirte, rompe el botón me gusta antes de continuar. Sí, dale me gusta y recuerda suscribirte y activar la campanita con todas las notificaciones para que te lleguen todos los videos si aún no lo has hecho. Y comenta que voy a estar leyendo al final de este video los comentarios de los videos pasados que les tenía prometido. Bien, vamos a ir con la noticia más reciente, que es el tema de que cuando vamos acá a la Xbox Store y tocamos en Sparking Zero, dice lo sentimos, no se puede encontrar la página solicitada. La dirección podría estar, bueno, o sea, no está la página de Sparking Zero y esto es súper extraño. Es algo que ha dado mucho a pensar esta ocasión de que hayan sacado de la Xbox Store Sparking Zero. ¿Por qué razón? De hecho, si vamos al buscador de Xbox y ponemos Sparking Zero, tampoco hay nada. Es como si lo hubieran borrado completamente del mapa. Y eso que estoy buscándolo en varias páginas, incluso estoy buscándolo en la parte de Australia, de Estados Unidos, no hay nada. De hecho, si vamos a la página de PlayStation, sí está Sparking Zero y nos sigue mostrando lo mismo de siempre, ¿no? Que se puede jugar de 2 jugadores online, un jugador. Y de hecho, si vamos a Steam, lo mismo, está todo, se puede ver que se encuentra todo. Lo que me hace pensar que en Xbox algo ha sucedido para que saquen Sparking Zero de aquí. De hecho, como les digo, también en la página acá de Estados Unidos no está de lo que es Xbox. Es muy raro, sinceramente. Por ahí es un bug, por ahí ha pasado algo y simplemente la sacaron. Y a ver, no creo que pase a mayores esto, pero bueno, hay que estar ahí al tanto de por qué razón han sacado Dragon Ball Sparking Zero de la tienda de Xbox, perdón. Bueno, vamos a ver qué sucede con esto. Por otro lado, quería mostrarles esta nueva imagen que tenemos aquí, donde hay nuevos anuncios. Ahora les voy a contar bien. Esta me lo ha pasado Daniel Rampal García y lo traduje. Empieza de la revista Saikyo Jump Scans y tenemos obviamente que es Dragon Ball Sparking Zero, no es chispa, pero bueno, ahí está traducido así. Y vemos ahí que sí aparece efectivamente Xbox Serie X y S. Luego dice fabricante Bandai Namco, género acción en 3D y demás. O sea que pudo haber sido simplemente un error. Así que no se asusten de que seguramente sí va a estar en Xbox. A ver, está en Xbox, ya lo han dicho, lo van a poner de nuevo seguro. Pero aquí dice superpotencia de fuego y ataque amplio. Alcance, el Super Saiyajin más mortífero, lo ponen por Broly. Poder y fuerza. Esparcen las chispas. Dice super guerreros cuyas armas son el poder y la velocidad. Y después nos dice presentamos personajes jugables parte 2 de Power vs Speed Edition. De los 51 personajes que han sido lanzados, elige 11 personajes en los que subirá la velocidad. Presentamos las características de cada uno de ellos. Ahora, ¿con quién lucharás? Un luchador poderoso abruma al enemigo con un golpe poderoso. Perdón, a la derecha estaba la parte de velocidad, decía super guerreros cuyas armas son el poder y la velocidad, o super guerreros de poder, ¿no? Ataque con nueva velocidad, asesino del universo 6 y aparece Hit. Y ahora sí dice un luchador poderoso que abruma al enemigo con un golpe poderoso y nos dice tiene una gran durabilidad y puede continuar atacando al enemigo.
el poderoso movimiento especial que arrasa con todo también es atractivo. Y aparece Nappa, el maestro Roshi, Max Power, Super Trunks, Kate, modo Berserker y Topo. Y a la derecha nos dice un guerrero veloz que se mueve a gran velocidad y ataca con esfuerzo. Ponte frente al enemigo en un instante, crea una carrera súper rápida y caza al enemigo. Aparece Boder, Chase, Kakunza y Dispo. Y ahí tenemos los dos trailers de poder versus velocidad en estas escaneos de la revista. Ahí ya terminaría esta partecita, pero bueno, básicamente como siempre, ¿no? Abajo nos ponen los de Bandai. La imagen está en desarrollo, o sea, a ver, siguen diciendo esto del desarrollo de los juegos y ahora vamos a ver las imágenes que realmente han mejorado muchísimo. Y ahora recién Dragon Ball Games, la página de Dragon Ball Sparking Zero oficial, ha publicado una nueva imagen, esta vez de Broly, y dice la imagen: Broly, el Super Saiyajin. A ver, tenemos que dice fuerza, furia, destrucción. Broly Super Saiyajin Full Power está listo para destruir casi cualquier cosa en Dragon Ball Sparking Zero. Y aquí, amigos, seguimos con un poco más de lo mismo, ¿no? Esto que a Broly le siguen dando muchísima importancia, porque en Sparking Zero va a ser uno de los personajes más rotos, evidentemente. Y tenemos esta imagen nueva de Broly en Super, en Sparking Zero. Y también de Trunks, que de Trunks decía: el verdadero poder de la fuerza de un Super Saiyajin. Super Trunks está listo para demostrar su valía en Dragon Ball Sparking Zero. Siguen mostrando los personajes de a poco, lo cual, bueno, por un lado es bueno, por otro lado me preocupa, porque si va tan de a poco, a ver qué sucede, ¿no? Y hay más mejoras, porque teníamos el Trunks como se ve antes y como se ve ahora, o sea, es una mejora notoria, ¿no? Fíjense esto, o sea, fíjense en la diferencia de un Trunks al otro, está increíble, la verdad que me encanta cómo se ve este Trunks. Como digo, Sparking Zero es un juego que se está mejorando constantemente. Saquen sus propias conclusiones con las cosas que ven, cómo van mejorando cada aspecto de lo que es el juego. Incluso se ve que cambian las líneas también, todo. Está mucho más bonito, está mucho más bonito cómo ha cambiado de un Trunks al otro. Pareciera que han adoptado una nueva forma gráfica para todo. Si este Trunks está así, este así, evidentemente son dos versiones distintas casi de la versión gráfica del juego, porque esto va a significar que todos los personajes van a estar así, a menos que se traten de cinemática. Bueno, no creo, yo creo que simplemente van a estar todos así. En cuanto al conflicto que había entre Mario Castañeda y Lalo Garza, que en sí no es un conflicto, no hay nada, simplemente lo último que Mario Castañeda ha puesto en el título es que es daltónico en una publicación de una aplicación, no sé qué exactamente, y nada más. Lo mismo para Lalo Garza, que lo último también que había era esto que decía: buenos días chicos, el comentario que puse sobre la supuesta voz masculina de Goku es una info que nos dio Gaby Maja hace muchos años. Ella lo que nos comentó siempre al reparte de Dragon Ball Z es que salió un capítulo con la nueva voz y que eso generó tal revuelo que la gente se manifestó en su contra, y por eso se repitió y se cambió. Por lógica, nosotros nunca nos habíamos enterado. Efectivamente no tengo pruebas de dicha información, pero Gaby es una experta conocedora de la cultura japonesa. Voy a preguntarle su fuente, espero que no sea Comic Sans. Y acá dice: los mantendré informados en caso de que sea falso, pues Charlie, evidentemente me disculpo a nombre mío y de todos los actores de Dragon Ball Z que en algún momento hemos difundido esa información. Bonito día. A lo cual esta Gaby Maya responde: oye, Lalo, nunca lo dije. O sea, Lalo Garza sigue metiéndose en líos, parece. Eso nunca lo dije, dice. Puede que se confundió o se interpretó así, porque ni siquiera está ese comentario en los animangas o en Conexión Manga. Lo que sí dije es que nunca la cambiaron por el cariño que le tienen a Nozawa. Y Lalo Garza le dice: hola amiga, si tú nos lo comentaste hace como 30 años, hace muchos años estábamos en una conferencia, creo que en la Conque, creo. Al menos eso recordamos varios. Pero bueno, si no fue cierto, un mito más desmentido. Te quiero, yo también te quiero mucho. Luego un usuario dice: pero si pasó eso y por eso regresaron a la voz original, si es real la historia, es que era una información sin verificar. Recordemos que en los 90 el internet era radio pasillo. O sea, básicamente, como dicen ahí, era un mero chisme eso de la voz de Goku. Pero como tal hay que decir que aún entre Lalo Garza y Mario Castañeda no ha habido información, así que no sabemos qué pasó con esto del doblaje. Por otro lado, quiero decir de que hoy es básicamente la fecha de cumpleaños
cumpleaños de Akira Toriyama, en básicamente el 5 de abril. En Japón es literalmente el cumpleaños de Akira Toriyama. Y bueno, este pequeño homenaje a Akira, que en paz descanse. Y todos en el mundo reconociendo su obra, por supuesto, si la obra de Akira Toriyama. Y ya esto no sé si es un bolazo o no, pero dicen de que Godzilla está inspirado en el Kaioken de Goku. Yo esto realmente no sé si es un bolazo o no, pero bueno, se los digo, chicos, para que sepan que es cierto de que está parecido los colores, todo. De hecho, me hace acordar más que el Kaioken viejo, me hace acordar el Kaioken nuevo, el de Goku Blue, porque tiene un tonado más rosáceo, ¿no? Pero después de eso, no sé, fíjense ustedes, saquen sus conclusiones. Eso no es parecido, déjenme en los comentarios y díganme si está inspirado realmente. Pero bueno, por ahí dicen que el creador de Godzilla X Kong, el diseñador, reveló que esta nueva transformación está inspirada en Goku Kaioken. Bueno, nada, hay que ver si es real o no. Lo otro que muestran que la energía se modificó por 20, como si fuera Kaioken por 20. Bueno, nada, se los dejo ahí a su criterio, chicos. Eso, para los que les interesa el tema de Dragon Ball Super, el manga y demás, y Dragon Ball Super Hero, el volumen 23 tiene una portada alternativa acá de Cell Max contra Piccolo, Orange y Gohan Bestia. De hecho, está bastante buena esta portada. Me gusta el coloreado que tiene. Es bastante como me hace acordar como a las cosas estas viejas, pero a la vez no. Yo qué sé, está bueno, se ve bueno. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Y en cuanto a Sparking Zero, chicos, para terminar ya, la pantalla dividida como tal, no tenemos noticias. Yo apenas me comuniqué nuevamente con Bandai, les voy a estar avisando igual, pero aún no hay noticias de nada de eso. Yo creo que por ahí nos van a confirmar en algún momento algo de esto, pero sí decirles que algo importante es que próximamente, tirando antes del 20 por ahí, bueno, no sé si antes del 20, pero estén atentos porque abril viene con un tráiler nuevo seguro de Sparking Zero, ¿sí? Estamos viendo de que hay un tráiler casi por mes. No sería raro que aparezca después de la B-Jam, así que atentos porque lo voy a estar transmitiendo en el canal seguramente si está. Por eso tenés que estar con la campanita activa, sí, del canal. Sí, recuerda esto, darle a suscribirte, activa la campanita de notificaciones con todas, sí, aquí abajo, aquí, sí, suscríbete y activa la campanita con todas. Haga tuki y dale un me gusta a este video porque nada, tengo que leerlos a ustedes ahora. Bueno, un abrazo acá a Ofen Josué Zárate González, bueno, qué nombre más compliquetti. A Jimmy 0397 que dice que ya no está Sparking en la tienda. Bueno, eso es lo que veíamos hoy. A Tomás, ahí que decíamos tus videos, le voy a responder a todos igual, chicos. Al Tiger, que siempre está ahí comentando. A Mantenido 982, que también dijo lo de la tienda. A Gustav Pra, a Simple Nado, mi novia, que me está ahí siempre comentando, a la cual la amo. Y mañana vamos a festejar su cumple. A Indy Miguel, también un saludo enorme, que está siempre. A De Todo, a Ulises Ramírez, Vector HL, Pigoje, Fedemat 91, Seach Manga. Y por supuesto, si querés que lea tu comentario, recuerda comentar acá abajo, así te leo en el próximo video. Te mando un abrazo y nos vemos.